2 dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús te agradecemos por tu palabra y te rogamos porque nos ayudes a aplicarla a nuestra vida. Que tu Espíritu Santo nos guíe. Pues te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ya saben que Dios tiene propósito en todo, y se dice que cuando tú crees que todo se está derrumbando, en realidad es que Dios está poniendo todo en su sitio. Y ahí hay un cambio de perspectiva, hay un cambio de visión. Porque fíjense, por ejemplo, de las cosas más trágicas que podemos enfrentar en la vida es, por ejemplo, la muerte. Pero en Cristo, la muerte no es más que un paso para la eternidad con Él. Entonces parece que ya todo se derrumbó, parece que ya no hay esperanza, y resulta que se abre la puerta para la esperanza, para la eternidad. Y así también muchos problemas que a veces enfrentamos, que parece que ya ahí se acabó todo, luego vemos la luz y vemos cómo Dios obra. En este caso el tema que vamos a tratar es muertos en la carne, pero vivificados en el espíritu. Y morir a la carne implica dejar de anhelar aquellos deseos que nos llevan a pecar. Morir a la carne también podemos decir en su última expresión es cuando nosotros morimos, cuando nuestra carne muere, es sepultada, pero luego resucitará, ¿verdad? Y resucitaremos con un cuerpo glorificado, que es precisamente lo que estábamos leyendo ahí en 1 Corintios cuando empezábamos. Ahora, antes de llegar ahí, la verdad que me llamó mucho la atención, mucho la frase que dice que por su morir puedo vivir. Por el morir de Cristo puedo vivir, por Cristo. Puedo vivir en Cristo, puedo vivir para Cristo. Por su morir es posible la vida eterna. Y ahí es donde está la victoria aparente, cuando aparenta ser derrota, pero en realidad es una victoria. Y claro, siempre que vemos la vida desde el punto de vista humano, desde el punto de vista de lo que está debajo del sol o debajo del cielo, muchas cosas que parecen para el mundo derrotas, en realidad son victorias para Cristo. Ahora, aquí vemos que los cristianos a los cuales está escribiendo el apóstol Pedro son cristianos que están sufriendo, cristianos que no tienen el poder, podemos decir, cristianos que de alguna manera pueden llegar a desesperarse porque no ven que haya sentido o que haya propósito en lo que están sufriendo. ¿Por qué tengo que sufrir? ¿Por qué tengo que padecer persecución? Entonces, claro, parece que el ser cristiano, en lugar de ser algo bueno, parece que es algo malo. Y entonces aquí lo que hace el apóstol Pedro es decirles que Cristo también padeció. Y en el caso de él, padeció por los pecados, ¿verdad? Pero no por sus pecados, sino que padeció por los pecados de todos nosotros. Así que el primer punto, el tema es muertos en la carne, pero vivificados en el espíritu. Y el primer punto es que Cristo también padeció por el pecado. ¿Y cuál es la diferencia entre Cristo y nosotros? Que Cristo no se contaminó.
Cristo sufrió bajo el pecado y sufrió mucho. De hecho, llegó a pedir al Padre que si era posible que pasara de él esa copa. O sea que sufrió y sufrió mucho todo el peso del pecado. Vemos como incluso al Padre de alguna manera gira su rostro hacia un lado y el Señor Jesucristo tiene que implorar, tiene que gritar diciendo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿No? Entonces Él sufre, padece por el pecado, pero no se contamina. Y una de las cosas que suelen contaminarnos a nosotros es cuando sufrimos injustamente. Y primero vemos que el justo tomó el lugar de los injustos. Dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. Y dice, el justo por los injustos. Y esa es una de las preguntas que siempre se hace la gente. ¿Por qué sufren los inocentes? ¿Por qué sufren los justos? Y de hecho, ese razonamiento, esa pregunta lleva a la gente a negar la existencia de Dios. Y si llegan a creer que existe un Dios, dicen sí, existe un Dios, pero no es un Dios bueno. Porque si fuera un Dios bueno no permitiría que sufrieran los inocentes. Y en cualquier lugar, en cualquier situación que nos encontremos, siempre nos vamos a encontrar con eso. Incluso nosotros mismos en algún momento nos preguntamos ¿por qué tiene que sufrir la gente inocente? ¿Por qué tienen que morir tantos niños que no han hecho nada malo? ¿Por qué haciendo tú el bien te ponen trampas? ¿Por qué cuanto más te esfuerzas por agradar a Dios, te vienen los ataques? Y dices, pero ¿qué estoy haciendo? ¿Qué está mal? Entonces, claro, a veces uno llega a cuestionarse y decir, Señor, ¿no será que estoy equivocado? ¿No será que en realidad, a veces uno puede llegar a decir, ¿no será que en realidad Dios no existe? Pero vamos a las Escrituras y nos encontramos que hay un ser inocente, pero inocente por completo, ¿verdad? Que es Cristo Jesús, es el justo. Y este justo, que es el único justo que hay, toma el lugar de los injustos. Ahora la pregunta es justo eso? ¿Es justo que un justo muera por los injustos? Y parece que estoy redundando en lo mismo, pero ¿es justo eso? ¿Es justo que, por ejemplo, que tu hijo haga la tarea, que un compañero se la quite, que la presente como suya y que el maestro castigue a tu hijo? Y al que no hizo la tarea, que la presentó como suya, que le diga bien hecho. Diríamos que no es justo, es tremendamente injusto. ¿Por qué? Porque a este que se esforzó, a este que hizo todo lo mejor que pudo, resulta que no se le ha reconocido su trabajo, no se le ha reconocido su esfuerzo. Pero ahora si pensamos en lo que el Señor Jesucristo hizo, es precisamente eso. Él hace la tarea y la hace bien. Y ya vemos cómo Él viene y obedece al Padre, Él honra al Padre, y todo lo que el Padre le dice, Él lo hace, y de hecho Él llega a declarar, nada hago por mi propia cuenta. Entonces Él hace su tarea y la hace bien, le cuesta, llega a sudar gotas de sangre, y luego la tarea que Él hizo, podemos decir que nosotros, que no hemos hecho nuestra tarea, que hemos sido unos pecadores, que hemos sido unos corruptos, unos tramposos, unos mentirosos, unos pecadores, agarramos la tarea de Él, del justo, y se la presentamos al Padre. Y dice el maestro, bien hecho. Mientras que tenemos al Señor Jesucristo en la cruz, siendo crucificado, cuando Él hizo lo bueno. Él no se contaminó con el pecado, pero nosotros sí. Y sin embargo, todavía Él, el Hijo obediente, nos da su tarea, nos da esperanza,
nos pone bien delante del Padre. ¿Parece justo eso? No es justo. De hecho es injusto, si lo vemos desde el punto de vista humano. Pero ¿saben qué es cómo lo está viendo el Padre? Lo está viendo como un acto de misericordia. Y luego hay otra cosa. Hay una pregunta, un desafío que se le hace a los cristianos. Y es este: demuéstrame por qué el amor de Dios está por encima de la justicia de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué tuvo que morir el Señor Jesucristo? Para que la justicia de Dios fuese satisfecha. Entonces, cuando muere el Señor Jesucristo, nadie, ningún hombre podría morir para satisfacer la justicia de Dios, porque la justicia de Dios requería que por el pecado alguna persona, algún inocente pudiese morir. Entonces, claro, nosotros podríamos, en justicia, deberíamos morir. Ahora, para satisfacer esa justicia, Dios, por amor a nosotros, envía a su Hijo Jesucristo. Entonces ahí de alguna manera nosotros decimos que Dios, entre los atributos de Dios está el que Él es amor, ¿verdad? Y sabemos que Él también es justicia. Entonces, claro, la gente que se pone a filosofar dice, bueno, ¿por qué tiene que ser más importante la justicia que el amor? Así que tú me estás diciendo que Dios por amor llega a ser injusto, porque hace que un justo sufra cuando no es justo eso. ¿Y sería injusto? Yo lo reconozco. Sí, Dios hubiese dicho, ve y muere por ellos. Pero recuerden esto, Dios estaba en Cristo rescatando al mundo. No solo es que Dios manda a que su Hijo muera por nosotros, Dios, como es Trinidad, como es el Dios 3 en 1, Él también está entregándose por nosotros, está entregando su amor. Entonces Él mismo está sufriendo en Cristo Jesús. No está muriendo como Padre, pero como Dios Hijo sí está entregando su vida. Y ahí es donde podemos de alguna manera decir, Dios no está poniendo la justicia por encima del amor, sino que Él está poniendo o está utilizando la misericordia por amor. Está satisfaciendo la justicia por amor, pero por amor no está entregando a uno que lo hizo bien, se está entregando a sí mismo. Y cuando tú te estás entregando a ti mismo, es que tú estás cumpliendo con la justicia. Tú le estás dando la misma importancia a todo. ¿Es difícil de comprenderlo? Sí, es difícil de comprenderlo, pero ¿saben qué? Cristo tomó nuestro lugar porque nos ama. Y lo único que yo puedo decir es, gracias Señor por tomar mi lugar. Tú siendo justo, tú siendo amoroso, has tomado el lugar que a mí me correspondía. Ahora, el justo padeció con un propósito. Y eso es importante. Recordemos que la clave, creo que la clave para uno no deprimirse cuando pasa por sufrimiento, cuando pasa por pruebas, cuando pasa por luchas, es entender que Dios sabe utilizar todo para bien. Dice, porque sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, los que conforme a su propósito son llamados. ¿Saben cuál es una de las frases que se destaca en el libro de Job? El libro en el que se demuestra el sufrimiento humano, podemos decir en su máxima expresión, que él no atribuye despropósito a nada de lo que le sucede. En todo puede ver a Dios obrando. Y ahí está el desafío para cada uno de nosotros. ¿Soy yo capaz de ver a Dios obrando en cada problema que enfrento, en cada lucha, en cada dificultad? ¿Soy capaz de ver
que Dios tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito por el cual el Señor Jesucristo sufre? Dice, para llevarnos a Dios. Y así lo dice claramente, porque Cristo también padeció, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. Dice, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Señor Jesucristo, cuando muere, no muere en vano. Cuando muere, no dice, bueno, pues voy a morir a ver qué pasa. Él sabía lo que iba a pasar. Él sabía lo que quería hacer. Él quería lograr que nosotros, que éramos incapaces de llegar ante la presencia de Dios, que éramos incapaces de llegar al cielo por nuestro pecado, que pudiésemos llegar. El poder llevarnos al Padre, el presentarnos delante del Padre. Y ahí está, en todo hay propósito, pero también ahora lo que tenemos que preguntarnos es esto. Ok, el propósito de Cristo al tomar nuestro lugar está claro, quería llevarnos a Dios, quería purificarnos, quería limpiarnos. Ahora, ¿cuál es el propósito de mi sufrimiento diario? ¿Cuál es el propósito de que yo enfrente dificultades ahí en mi trabajo? ¿Cuál es el propósito de que yo tenga que padecer dolor, que tenga que padecer enfermedad? ¿Habrá propósito en ello? Claro que hay propósito. Y recordemos que Dios está haciendo una obra de arte en cada uno de nosotros. Y cada pieza o cada sufrimiento, cada lucha, cada batalla que enfrentamos contribuye o debe contribuir para asemejarnos más a Cristo, para perfeccionarnos, para mejorarnos, para hacer de nosotros no solo mejores seres humanos, sino mejores cristianos. ¿Por qué? Porque estamos convencidos de que el que inició la obra en nosotros la perfeccionará hasta el día del Señor Jesucristo. Entonces, cada circunstancia Dios la utiliza para perfeccionarnos. Entonces, creo que cada vez que enfrentamos situaciones adversas debemos preguntarnos, Señor, ¿qué quieres que yo aprenda de esto? ¿Qué debo hacer? ¿Cuál debe ser mi actitud? Y muchas veces el problema es la actitud. ¿Cómo enfrento o cómo tomo yo el daño que me hacen? Y uno de los mejores ejemplos, o para mí siempre ha sido de los máximos ejemplos como seres humanos, porque recordemos que siempre tenemos al Señor Jesucristo, pero los seres humanos es Esteban. Esteban, el primer mártir de la iglesia, que a Esteban lo menospreciaron, lo calumniaron, lo apedrearon, lo menospreciaron, pero tomó la actitud de Cristo Jesús. Pedía por ellos porque también decía que estaban en la ignorancia, no sabían lo que hacían. Esteban, podemos decir que su cuerpo fue destruido, su cuerpo fue azotado, golpeado, pero su espíritu se quedó intacto. Y ¿saben qué? Cualquiera de nosotros puede enfrentar eso. Se pueden reír de ti, se pueden burlar de ti, pueden hablar mal de ti, pero solo tú permites que tu espíritu se contamine, que tu alma se contamine o que se mantenga limpia, que se mantenga intacta. Porque la forma en que respondemos a los ataques, al daño que se nos hace, puedo decirles que va a contribuir a que salgamos fortalecidos o a que de alguna manera demos un paso atrás, que salgamos debilitados. El objetivo de Cristo Jesús no es debilitarnos, su objetivo es fortalecernos. Ahora, no permitamos que la maldad nos contamine. Antes bien, permitamos que sea la actitud de Cristo, el sentir de Cristo, el que llene nuestra vida. Y de hecho es lo que le dice Pablo, ¿no?, a los filipenses: haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Y ya empieza a decirnos cómo no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, ¿verdad? Tomó la forma de hombre, estando en la condición de hombre, se hace siervo, sufre la muerte, pero luego es exaltado hasta lo sumo. Ahí está el propósito por el cual pasa por todo.
Ahora tenemos aquí otro aspecto que es bastante complicado de entender, pero creo que tiene hay que ver lo que dice. Dice que el justo murió en la carne. El Señor Jesucristo es Dios, ¿verdad? Espiritualmente el Señor Jesucristo no podía morir, porque el espíritu no muere. Incluso nosotros espiritualmente no morimos. Cuando morimos, ¿qué pasa con nosotros? Nuestra carne muere, ¿verdad? Sin embargo, nuestra alma, nuestro ser espiritual se mantiene vivo. Ahora, es verdad que también hay personas que opinan que solamente somos la parte material y la parte inmaterial. Yo personalmente creo que somos espíritu, alma y cuerpo. Hay personas que piensan que solo somos cuerpo y espíritu y no hacen diferencia entre el alma y el espíritu porque dicen que son sinónimos, ¿no? Pero aparte de esos debates, vemos que la carne, todos nosotros, sin excepción, nuestra carne tiene que morir. Entonces, el Señor Jesucristo viene a este mundo, se encarna y muere. No aparentó morir, murió. Porque también, especialmente en el tiempo en el que el Señor Jesucristo murió, muchos decían, solo aparentaba estar muerto. Y entonces algunos dicen, no, en realidad estaba dormido. Pero después ya se recuperó, solo se desmayó. Entonces salieron una serie de teorías que trataban de negar que Cristo realmente había muerto. Pero ¿saben qué? Si el Señor Jesucristo realmente no murió, entonces no venció a la muerte, entonces no resucitó, entonces no hay esperanza de vida eterna. Pero si se dan cuenta de los sucesos que nos menciona la Biblia, mejor documentados, en los que hay más testigos, son de la muerte del Señor Jesucristo y de la resurrección del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, cuando Él estaba en la cruz, pasa mucha gente. Estaba ese peregrinaje, todos los peregrinos que iban hacia Jerusalén, y todo el mundo pasaba y lo veía. Ahí estaba colgado y ahí decía, Jesús Nazareno, Rey de los judíos, ¿no? Entonces, muere. Y cuando muere, pues entonces van y le piden el cuerpo a Pilato y lo descuelgan. Pero hay unas mujeres que están ahí observando, lo ven que está muerto y luego lo llevan a la tumba, ¿verdad? Lo que es normal, lo llevan a la tumba. Ellas se cercioran de que realmente está en una tumba y luego van a buscarle. E incluso un ángel del Señor les dice, están buscando entre los muertos a alguien que está vivo. No porque no hubiese muerto, sino porque había resucitado. Y luego ya sabemos que el Señor Jesucristo se presenta a muchos testigos. Entonces podemos decir que de los sucesos históricos mejor documentados en la Biblia, y también también por información extra bíblica, vemos que la muerte y la resurrección de Cristo se queda bien documentada, para que nadie pueda negar que Cristo murió y que Cristo resucitó, que la muerte está vencida y con su muerte Él nos da victoria. Cristo muere en la carne, no se desmayó, murió. Y porque Él muere, nosotros podemos vivir. Pero luego sigue adelante y nos dice que estaba muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, hecho vivo en espíritu. Y aquí es donde tenemos un poco de problema. ¿Por qué? Porque si decimos que Él fue vivificado en espíritu, de alguna manera implícitamente estamos reconociendo que estaba muerto en el espíritu. ¿Es eso? ¿Será eso? Y tenemos que preguntarnos, ¿es que Cristo realmente murió en su espíritu? No, Cristo no podía haber muerto espiritualmente. Entonces, ¿qué quiere decir este texto con decirnos que Cristo fue vivificado en espíritu, hecho vivo en el espíritu? Entonces aquí es donde tenemos que ver o distinguir entre la resurrección que tuvo, por ejemplo, Lázaro,
y la resurrección del Señor Jesucristo. ¿Cuál es la diferencia entre la resurrección de Lázaro y la resurrección de Cristo Jesús? Lázaro, cuando resucita, resucita espiritualmente o resucita carnalmente. Lázaro vuelve a resucitar, pero con su cuerpo carnal o físico, sin ser transformado. Cristo, cuando resucita, ya no resucita con ese cuerpo sometido o sujeto al envejecimiento, sujeto a los límites de este mundo, sino que ahora resucita espiritualmente. Ahora Él podemos decir que es vivificado en el Espíritu. Entonces ahí veo esa diferencia. No que Cristo ahora haya estado muerto espiritualmente, sino que ahora, cuando Él resucita, no es la misma resurrección que experimentó Lázaro. Es una resurrección espiritual. Ya es una gloria distinta. Su cuerpo ha sido transformado y lo vemos. Pero cuidado, no es un espíritu, sigue siendo Cristo, y Él mismo les dice, miren, un espíritu no tiene carne, yo sí tengo, pero es una carne transformada. Ahora está vivo espiritualmente, y lo vemos que Él todavía incluso come, pero también lo vemos que es capaz de presentarse en medio de un salón sin necesidad de abrir una puerta. Entonces, ¿por qué? Porque ahora Él está vivo espiritualmente. Ya esa vida que tenía carnal ya no está. Entonces murió en la carne, pero fue vivificado en espíritu, en ese sentido. Y vamos a ir dejándolo hasta aquí, porque luego nos dice que en ese espíritu fue y predicó a los espíritus encarcelados. Y nos dice los que en otro tiempo esperaban en la paciencia de Dios. En el tiempo de Noé, cuando solamente 8 se salvaron. Y ahora, ese pasaje la verdad tiene mucho, así es que no me voy a meter en él de momento. La próxima semana, si Dios lo permite, continuaremos con ello. De momento podemos decir que porque Cristo murió, podemos vivir. Tenemos vida eterna en Cristo Jesús. Y ¿saben qué? A veces no nos damos cuenta de lo importante que es eso, hasta que estamos a punto de morir. Por la mañana tenemos algunos abuelitos que están pasando por momentos difíciles. Es triste cuando tu pareja ves que tiene pocas esperanzas de que viva, que está pasando por una enfermedad y lo único que te queda es pedirle a Dios que te dé paz, que te dé el gozo de su Espíritu Santo, porque es muy difícil tener esperanza cuando ves que el médico te dice le queda poco. Es duro, pero entonces cobra importancia el saber que tienes vida eterna. Como estamos ahora que parecemos unos polluelos, nos creemos que la muerte todavía está muy lejos, ¿verdad? Pero cuando la vemos a la puerta, entonces decimos, Señor, qué importante es tener vida eterna. ¿Es posible? Solo porque Cristo murió, porque resucitó. ¿Cómo vamos a resucitar? ¿Cómo va a ser nuestro cuerpo? Entendemos que seremos como Él, nos dice la palabra del Señor, ¿no? Y eso está ahí en 1 Corintios, todo el capítulo 15 que estuvimos leyendo. Es bueno que lo leamos y que lo leamos con detenimiento para que tengamos una mejor comprensión de ello. De momento solamente podemos decir, Señor, gracias por la vida, gracias porque en ti tenemos esperanza, porque en ti tenemos vida eterna, porque en ti, Señor, lo mejor está por venir. No se nos olvide eso, lo mejor está por venir, porque el futuro, nuestro futuro, está en sus manos. Vamos a orar. Dios Santo, es un privilegio meditar en tu palabra, aprender de ella. Y Señor, te rogamos, porque tú en tu misericordia nos concedas serte fieles. Concédenos, Señor,
que tengamos una buena actitud cuando sufrimos. Concédenos tener una buena actitud cuando enfrentamos pruebas. Concédenos, Señor, tener la mira, los ojos puestos en Cristo Jesús en todo momento, porque Él es autor y consumador de nuestra fe. Permítenos, Señor, que nuestra fe aumente, que nuestra confianza en ti vaya creciendo de día en día y que podamos descansar en todo tiempo en ti, Señor. Sí, es verdad que todos tenemos luchas, tenemos preocupaciones, pero sobre todo te tenemos a ti. Y en eso nos podemos gozar, en eso nos podemos alegrar, en eso podemos esperar. A ti, oh Dios, damos la gloria y la honra en Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.